como lo decía mi esposa ahorita al principio, usted sabe también que la presencia de Dios habita en este lugar. Y por eso usted viene con celo, con deseo, con hambre por la presencia de Dios. Entonces levanta sus brazos, abre su boca, que no tiene necesidad que a cada ratito estén diciendo los muchachos de alabanza, ahora alabe al Señor, adore al Señor, levante sus brazos, baje sus brazos. No, porque en usted está ese celo, ese anhelo, ese deseo por honrar la presencia de Dios. Amén. 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 Y por eso usted lo manifiesta. Porque imagínese, ayúdame a recordar la ayuda de alabanza, esa adoración, la segunda que cantaron. ¿Cómo era que decía? Una sola. ¿Solo quiero qué? Solo quiero tu presencia. Yo no te voy a pedir nada. Decía la adoración. Y usted se imagina, póngase, si usted se parara en este lugar y viera a la gente, gloria a Dios que no es la gente de esta iglesia, es de otra iglesia, y estuviera, solo quiero tu presencia. ¿Usted cree que eso es una persona que está manifestando deseo por la presencia de Dios? No. No, aquel que dice, solo quiero tu presencia, está diciendo, solo quiero tu presencia, yo no te voy a pedir nada. ¿Cierto? Levanta sus manos y dice, Señor, quiero tu presencia. Y por eso como el pueblo, como iglesia, debemos manifestar esa hambre, ese celo, ese deseo, exaltando a Dios, honrando a Dios. Porque sé que usted reconoce que usted mismo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso usted abre sus labios, abre su boca. Y no solamente lo adora y lo exalta, sino también le dice, Señor, purifícame. Yo quiero conectarme hoy contigo, que el Espíritu Santo de Dios que desciende hoy en medio de tu casa, de tu templo, se conecte conmigo y seamos uno solo. Amén. Y esto es porque, como yo le decía, la presencia de Dios habita en medio de nosotros. Y esto genera, la misma presencia de Dios, que genera que nosotros abramos nuestra boca. Y no solamente para alabarlo o adorarlo, sino también para hablarle a otras personas de la presencia de Dios, de lo poderoso que es Dios. Y por eso, como usted hoy sabe, lo hemos destinado para servicio de reconciliación, con el propósito de que usted le hable a muchas más personas para que se puedan reconciliar con el Señor. Amén. Amén. Y en la palabra de Dios, ¿sabe? Encontramos una persona, un hombre, un discípulo del Señor, que tuvo ese de nuevo, que tuvo esa pasión, ese deseo por ir a las almas. Y este hombre se llama Pedro. Y cuenta la palabra de Dios que en una oportunidad Pedro se para frente a la multitud y les grita, pueblo de Israel, escucha. Y yo digo en esta mañana, pueblo de resplandecer, escuchen. Dios aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros, maravillas y señales por medio de él. Pero ustedes lo clavaron en una cruz y lo mataron. Y Pedro continuó diciendo, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo tener poder bajo su dominio. El Señor, el Padre Celestial, lo resucitó. Dios lo levantó de los muertos y lo exaltó al lugar de más alto honor, y está allí a la derecha del Padre. Y por eso, como lo dice la misma palabra, el Padre, según lo prometido, dio al Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven hoy mismo. Amén. Amén. Y esto lo dijo Pedro, esto lo estaba pronunciando Pedro después del Señor haber resucitado. Y el poder del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, estaba tan presente allí que provocó una reacción en las personas que escuchaban este mensaje. Y por eso quiero pedirle el favor de que me acompañe la palabra de Dios allí en Hechos, capítulo 2, y veamos cuál fue la reacción que tuvo el pueblo después de Pedro haberle dicho que habían matado al Señor, que lo habían crucificado. Ustedes lo mataron, les dijo.
Vaya conmigo allí a Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 37. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos 2, versículo 37. Cuando esté allí me regala un fuerte amén. Amén. Bueno, ya llegaron 3. Gloria a Dios. Dice así la palabra en esta nueva traducción viviente. Hechos 2, 37. Las palabras de Pedro, vamos a leer hasta 39. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Amén. Entonces, como vemos allí, dice que las palabras de Pedro los confrontó, las palabras de Pedro los exhortó. Pero algo particular que dice allí la palabra es que dice que traspasaron, ¿qué? Traspasaron el corazón de ellos. Dice allí en el regalo 37, por favor, en pantalla. Versículo 37 allí iniciando, dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Dice la versión Reina Valera: al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Y qué es compungir? Compungir es sentir pena profunda por algo que se ha hecho mal. Compungir es sentirse atribulado, afligido, apenado, dolorido, entristecido. Dice otra versión: se sintieron profundamente conmovidos. Y seguramente, después de ver que el Señor había resucitado y que se estaban cumpliendo las profecías, dijeron para sí toda esta multitud que estaba allí reunida alrededor de Pedro y los apóstoles. Dijeron para sí: ¿sabe una cosa? La embarramos. Nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por el orgullo, nos dejamos llevar por lo que decía la gente: crucifícalo, mátenlo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Dicen por ahí: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y nos pasa día tras día. Hacemos lo que la gente hace, hacemos lo que el mundo hace. Pero como vemos allí, estos hombres y mujeres, estaban siendo contristados por su pecado, a tal punto que querían saber qué hacer para remediarlo. ¿Cómo se hubiera sentido, póngase en los zapatos de esa multitud allí, cómo se hubiera sentido después de haber matado al Señor y que sale uno de sus discípulos y le dice: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron? ¿Cómo se hubiera sentido usted? Avergonzado. Claro, avergonzado, entristecido, decía: chica, matamos al que no era, realmente era Barrabás, el que tenía que morir y no Jesús. Pero como vemos allí la palabra de Dios, dice que no solamente traspasaron el corazón de cada uno de ellos, sino que le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? Lo dice la versión Reina Valera. ¿Y qué les contesta Pedro? Vaya conmigo allí al versículo 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cada vez que nos sintamos mal cuando llegamos ante la presencia de Dios? Cada vez que reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos caído, debemos arrepentirnos.
Escríbalo allí bien grande. ¿Qué debo hacer cuando fallo? Cuando le fallo al Señor. Arrepentirme. Tenga ese pasaje allí, no lo pierda. Vaya un poquito más adelante. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. ¿Ya llegó? Amén. Dice así la palabra de Dios. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Cuántos reconocen que han pecado? ¿Cuántos reconocen que han fallado? Amén. ¿Y lo de eso por qué no levantó la mano? Tráigame por favor unas veladoras aquí a la vueltica y... Amén. No, gloria a Dios, estamos en ese proceso de santificación. Amén. Pero reconocemos que hemos fallado. Porque como dice aquí la palabra, si decimos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Estamos siendo unos mentirosos, unos hipócritas. Estamos teniendo una careta delante de Dios. Pero por eso es importante que día tras día reconozcamos que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Y que como lo dijo el mismo Pedro, ¿qué deben hacer? ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Y arrepentirse, escuche esto, un poquito más de volumen, es un cambio de mente, corazón y acción. Dígale que está a su lado, arrepentirse, escuche esto, es un cambio de mente, de corazón y de acción. ¿Amén? Amén. Arrepentirse, o cuando tú te arrepientes, te apartas del pecado, cambias de dirección. Porque sabe una cosa, iglesia, si usted no ha dejado de cometer ese pecado, es porque realmente no se ha arrepentido delante de Dios y porque no tiene una relación genuina con el Espíritu Santo. Amén, amén. Vuelvo a repetirlo. Si usted todavía sigue, y digámoslo así crudamente, revolcándose en el pecado, es porque usted realmente no se ha arrepentido genuinamente y porque no tiene una comunión genuina, una relación genuina con Dios, con el Espíritu Santo. Un arrepentimiento genuino es reconocer nuestros pecados, confesarlos a Dios. Porque como lo dice la palabra, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y paso seguido, mantenemos una relación, una comunión con Él, para que nos ayude en medio de la tentación y no caigamos en el pecado. Amén. Porque sabe una cosa, lamentablemente los hombres o los seres humanos nos convertimos en zombies. Parecemos muertos vivientes yendo a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Vamos a la iglesia. Volvemos a la casa. Y por eso es que nos cuesta a veces de verdad levantar las manos, adorar a Dios, exaltarlo. No tenemos una relación, creemos que todo es un rito y ya, y sí, hoy domingo 2 de abril, póngale chulito, ya fuimos a la iglesia, gloria a Dios. No, no se trata de cumplir un requisito. O como mucha gente hoy está en una iglesia con una cosa en su mano y ya haciéndole así y cree que eso va a cambiar su vida. ¿Cree que por hacer eso ya dejó de pecar? Porque lamentablemente muchas de esas personas, y yo fui uno de esos, no lo estoy juzgando, llevaba una cosa de esa y con la misma mano, después le manoteaba a mi mamá, le contestaba también a mi papá. O muchas de esas personas son de los que hoy están batiendo el ramo allá y después salen a pegarle a la esposa o al esposo.
Y es así, así vivíamos. Pero gloria a Dios que así vivíamos. Como lo dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso éramos. Y por eso, como yo le decía, cuando usted tiene un arrepentimiento genuino, realmente busca la presencia de Dios. Pero la pregunta es, pero si no la buscamos, entonces realmente no hay un arrepentimiento, no hay un deseo genuino por amar, por honrar a Dios. Como lo veíamos allí en el pasaje, de hecho, en la multitud escuchó a Pedro y dijo: ¿qué debemos hacer? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la multitud? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué es hacer? Hacer es una acción. No se quedaron en un sentimiento. Ay, sí, lo mataron. No, matar más. Y eso, bueno, que el Señor nos guarde lo que hizo allá el hermanito Judas, que le metió el chamuco y terminó llevándolo a eso. Pero como le decía, ellos no se quedaron en un sentimiento, ellos no se quedaron afligidos, entristecidos, no se quedaron en un remordimiento, porque el remordimiento no produce cambios. El arrepentimiento sí. El arrepentimiento produce cambios. Dígale que está a su lado, el arrepentimiento produce cambios. Y algunos podrán decir: gloria a Dios, yo no estuve allí. No, gracias, Señor, porque yo no estuve allí. Pues déjeme decirle que nosotros, con nuestro pecado, con nuestra maldad, hoy en día lo estamos crucificando. Mira lo que dice 1 Corintios. Dígale que está a su lado, por favor. Dígale que está a su lado, pero dígale, por favor, no se ofenda. Es la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. 6 del 9 al 10. ¿Ya llegó allí? Amén. Mira lo que dice allí el versículo 9 y empieza con una pregunta. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Pregúntale que está a su lado. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Pastor, gloria a Dios, yo no estoy entre estos. Yo no soy borracho, yo no adultero, yo no fornico, yo no practico la homosexualidad. Pero déjeme decirle que allí nombra también hasta los que insultan. O sea, si usted de pronto así se le desata la chispa, como dicen por ahí, ¿cierto? Se pone un poquito verde, rompe las vestiduras. No, pues bueno, por eso es que usted tiene alta plata, entonces cada vez que se pone verde se le rasgan las vestiduras, pero tiene ropa para comprar nueva. ¡Qué bendición! Tiene plata para comprar ropa nueva, perdón. Amén, gloria a Dios. Pero como dice la palabra, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo sé que si usted está aquí sentado es porque quiere heredar el reino de Dios, tener la entrada allí al reino de Dios. Porque sabe una cosa, iglesia, como le decía, aunque no estemos en la posición de esos hombres, aunque no estuvimos, realmente crucificamos al Señor cada día con nuestro pecado, con nuestra maldad. Podemos decir, llamarnos cristianos, pero si hacemos lo que es incorrecto, si somos iracundos, si somos orgullosos, si somos machistas, ¿amén? ¿Aquí hay varones? Amén. Sí, gloria a Dios. Ahora sí lo va. ¿Aquí hay varones? Amén. Eso, gloria a Dios. Si somos orgullosos o machistas,
No podremos reconocer nuestros pecados, nuestros errores, y mucho menos pedir perdón. Y como lo decía Primera de Juan, estamos siendo unos mentirosos al decir que no, yo no cometo pecado. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero como dice la palabra y como lo dijo Pedro, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. ¿Pero qué más dijo Pedro? Vaya conmigo nuevamente a Hechos. Hechos 38, regálenme ahí en pantalla, por favor. 2:38. Dice, cada uno de ustedes debe ¿qué? Debe arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué más? Y volver a Dios. Porque nada sirve que ahorita al final, gloria a Dios, cuando compartamos la Santa Cena, si ustedes se echen ustedes a moquear y saque moco y todo, y salga ahorita después del servicio y vaya y le pega a su mujer, no sirve de nada. O que llega a la casa y mire, se desorden, mire, no fue capaz de recoger la ropa, no fue capaz de hacer una. Mamá, pero si viene de la iglesia, como que yo voy a volver a la iglesia a decir a la pastora que fue lo que le hicieron allá, o que vuelvan a orar por usted. Amén, gloria a Dios, allá. Pero como dijo Pedro, debemos arrepentirnos y qué, y volver a Dios. Dice la versión lenguaje actual, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo. Volver, escuche esto, significa o indica, el verbo indica cambiar, transformar. ¿Qué significa volver? Cambiar, transformar. Ahora dígale fuerte al que está a su lado, dígale, usted viene a la iglesia para que Dios lo cambie, para que Dios lo transforme. No para que vuelva un Chucky nuevamente ahorita a la iglesia después del servicio, no. Para que Dios lo cambie, para que Dios lo transforme, amén. Porque si no, entonces ¿a qué venimos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Por cumplir un rito? No. ¿Por cumplir con un requisito? No. No, para que Dios haga su obra. Porque mire lo que decía, vuelva conmigo, no pierda Hechos. Volvemos a Primera de Juan, mire, que nos comimos un pedacito. Mire, Primera de Juan 1, del 5 al 7 dice, ese es el mensaje que oímos de Jesús, que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tremendo es esto? Qué tremendo es que dice, por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Está queriendo decir allí la palabra que si usted todavía sigue comportándose como antes, hablando como antes, reaccionando como cuando le daba mal genio, ¿cierto? Que le daba mal genio y usted ¿por qué no ha hecho el arroz? Porque hay gente así. Salen de las iglesias y llegan a la casa y golpean a las personas que se encuentran. Y no solamente las golpean físicamente, sino con las palabras. Usted es un burro, usted es una bestia, no sabe hacer un arroz, mire eso. En vez de decir amor, llama a la suegrita y dile que te haya un curso intensivo, de cómo hacer un arroz, cómo hacer unas papas chorreadas. Y tenerle paciencia a la esposita de que aprenda a cocinar, ¿cierto? Que al principio así quede sin sal, pero usted dice, amor, está delicioso ese arroz. Ya después de 10 años usted dice, gloria a Dios, ya aprendió a cocinar mi esposita. Gloria a Dios. ¿Amén? O también los varones, ¿aquí cuántos varones cocinan? No, levántela con honor, gloria a Dios. Mire, hay que varones también que cocinan, ¿sí? Y por eso también la esposa al principio decía, amor, te quedó delicioso. Sepa horrible, sabía horrible, pero gloria a Dios, ahora sí ya sabe cocinar. Pero como le decía,
Si afirmamos que tenemos comunión con Dios, debe verse manifestado, reflejado en nuestro cambio, en nuestra transformación como hijos de Dios. Iglesia, el arrepentimiento debe tener una acción visible. Se llama cambio, se llama transformación. Usted no puede decir que se arrepintió de tomar y todavía sigue jalando al guarilaque, ¿cierto? Ahí sigue levantando el codo. Amén, gloria a Dios. Eso ya no pasa aquí. Aquí hay un testimonio fehaciente de un varón que durante muchos años tomó, ¿cierto, don Cipo? Para la gloria de Dios ya lo dejó hace mucho tiempo. Por eso, iglesia, si usted se arrepiente y deja de tomar una acción visible de su arrepentimiento, es que lo deje totalmente, lo abandona totalmente. Que si usted fumaba ahora ya, no fuma. Que si antes le pegaba a la esposa, ya no le pega. Que si antes le pegaba al esposo, ya no le pega. Sino que se tratan con amor, amor, súbete, mira aquí, le abre la puerta del carro y le limpia la silla y todo antes. Y se va y también vuelve y le abre. No solamente en los años de noviazgo, no, los 2 primeros años, no, todos los días, toda la vida. Porque por eso dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿dice qué? Y se aparta, se aleja, los deja, los abandona, alcanzará misericordia. Por eso, iglesia, debemos abandonar el pecado, debemos abandonar la maldad y volver a Dios. Porque como lo dice otra versión, si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y cuando usted se arrepiente del pecado y se aparta, otros lo notan, porque sus pensamientos, sus palabras y sus acciones lo testifican. Vuelvo y repito, cuando usted realmente se arrepiente de su pecado y se aparta, otros lo van a notar, porque sus pensamientos, sus palabras y sus acciones lo testifican. Porque no sea usted que ve día tras día noticias. Yo cada vez que me siento a ver noticias me da tristeza. Me carga el corazón a veces. Ver, escuchar aún esta noticia de esta semana, creo que fue ayer, no sé cuándo fue, del muchacho ese que mató como 4 personas por allá en Fontión. Fueron 5 personas. 5 personas. Digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Para que la gente sea consciente de que necesitamos de Dios. Iglesia, día tras día la maldad se incrementa. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? Porque la única manera de que este mundo cambie es que nos arrepintamos, volvamos a Dios y que la gente que está a nuestro alrededor vea un cambio tan evidente de que diga: yo quiero ir allá donde mi papá, yo quiero ir allá donde mi mamá iba, porque mi mamá iba y eso, y mi mamá parecía la lámpara de los santos, la medio frotaban y eso le salía ese genio. Pero yo quiero ir allá a esa iglesia, yo quiero ir allá donde mi abuelo, donde mi abuela va, porque yo he visto el cambio, yo he visto la transformación. Esa es la única manera en que el mundo va a cambiar. Porque sabes, si realmente Dios, el Espíritu Santo, reina en nuestras vidas, entonces se acabarán esas parejas que se juntan y a los 2 meses se separan y dejan reguero de chinos. Porque sabes, si usted es una de las personas que se queja que hay mucha maldad, que hay mucho ladrón, que hay mucho drogadicto, pues déjeme decirle que eso es el resultado de hombres y mujeres que tuvieron los pantalones para acostarse, eso sí, pero en el momento que nacieron los niños no tuvieron la capacidad de salir a trabajar y como fuera sacarlos adelante. Si le dijeron: no, yo me voy, y usted mire a ver qué hace con el chino, llévelo donde su mamá o yo, y se lo dejan a los abuelos. Y muchos de esos niños han crecido con carencias y por eso es que terminan en las calles. Y por eso la pregunta es: ¿qué haremos? Dígale que está a su lado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Porque sabe, iglesia, el cambio es indispensable. Y es tan indispensable para poder ser lleno del Espíritu Santo. Mira lo que decía Hechos 2:38, decía:
Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y dice, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el regalo del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren la promesa del Espíritu Santo? Todos lo queremos. Pero realmente nos hemos arrepentido. Realmente volvemos a Dios con un corazón contrito y humillado, como lo dice su palabra. O decimos, no, venimos a la iglesia de esto, sigamos en la misma. ¿Sabes? Yo dejé la creencia que tenía por lo mismo. Porque no hay sentido, no tiene sentido. De que yo estuve en un seminario 2 años. Yo dije, no tiene sentido. De que yo me esté formando para ser un cura. Y los mismos que estamos siendo formados los viernes salgamos a rumbear y a hacer cochinadas. No tiene sentido. Y por eso tomé la decisión de seguir al Señor y decir, realmente quiero amarte de corazón, quiero realmente ser sincero contigo, no quiero ser más un hipócrita, porque eso era lo que yo sentía, estaba siendo un hipócrita con Dios. Como dicen por ahí que le estaba haciendo, ¿cómo es que dicen que le estaban haciendo qué? Morcilla al diablo. Eso era lo que yo estaba haciendo. Pero gloria a Dios que el Señor me cambió, me transformó y aún todavía sigue transformándome. Pero como lo vemos allí, la palabra dice que si usted se ha arrepentido, usted ha vuelto a Dios, el bautismo es la muestra física visible de su arrepentimiento y de que ha vuelto a obedecer a Dios, confesando públicamente su fe y su cambio. Y como dice allí el versículo 39, esta promesa es para quién, para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Para todos es la promesa del Espíritu Santo. Amén. Pero solo tenemos que arrepentirnos y volver a Dios. Y los que no se han bautizado, los invito para ahorita en agosto, tenemos el retiro y los podemos bautizar allí. Y que ustedes den ese paso de fe. Pero iglesia, necesitamos que esta promesa sea evidente en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestros hijos. Esta promesa es para ti, iglesia. No importa el nivel de pecado que tengas, solo tienes que arrepentirte y volver a Dios. No más. Y volver a Dios, reconciliarte con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque Pedro terminó con esto. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué pasó allí después de haber dado ese tremendo mensaje? Mira lo que pasó. Versículo 40 y 41, Hechos 2, 40 y 41. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia, y en ese mismo día se añadieron como unos 3,000 en total. ¡Wow! Tremendo eso. La pregunta es, ¿cuántos quieren ser usados como fue Pedro? Y no fue solamente por causa de que Pedro les dijo, ustedes lo mataron. No, fue por causa de que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, de que habían acabado de experimentar la promesa que el Padre les había dado, que el mismo Jesús se las había recordado. Les digo, espérense, no se vayan, reúnanse allá en Jerusalén, y allá les enviaré al Espíritu Santo de Dios. Y así fue. Pero la pregunta es, ¿cuántos anhelamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos realmente dicen en esta mañana, pastor, ya estoy cansado, ya no quiero seguir viviendo de la manera que estoy viviendo? Yo quiero aprovechar y cerrar este tiempo con esta Santa Cena, y que usted pueda decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, perdóname. Si usted de pronto ahorita cuando estemos en la adoración no quiere que nadie lo escuche, sálgase a acostar. Pero sabe, iglesia, quiero que hagamos esta Santa Cena hoy conscientemente, que no la hagamos por seguir otro rito, otro paso más del servicio, sino que usted va a decirle, Señor, hoy me arrepiento
Y hoy quiero volver a ti. Necesito reconciliarme hoy contigo, porque necesito ser lleno del Espíritu Santo para ser usado como Pedro. Quiero ser usado como Pedro. Quiero ser osado para hablar, para predicar de ti. Y para que otras personas no solamente vengan a tus pies por causa de lo que yo les hable, sino que vean en mí el testimonio, que vean en mí el cambio, que vean en mí la transformación que has hecho y te busquen a ti. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Si usted lo va a hacer, póngase de pie, por favor. Si usted realmente lo va a hacer, póngase de pie. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos por un momento. Y empiecen a hablar al Señor. Empiecen a hablar con Dios. El Espíritu Santo está aquí. Empieza a decirle: Padre amado, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hoy, conforme a este mensaje, a esta palabra, reconozco, Señor, que soy un pecador, Señor. Por eso vengo a tu altar, Señor. Vengo a encontrarme contigo, Rey. Dios, nos acercamos